Un saludo, mis hermanos. Muy buenas tardes, buenas noches allá, Arturo. Arturo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes para todos. Un saludo. Muy bien, gracias a Dios, César. Nos alegra reencontrarnos nuevamente, como es ya sana costumbre este domingo. Y un saludo muy especial a todas las personas que nos siguen en esta escuela de oración. Amén, amén. Bueno, vamos a iniciar siempre en la presencia de Dios y a pedirle a Él que nos regale su Espíritu Santo para este momento de formación. Ven, solo ven a mí. Espíritu. Ven, solo ven a mí. Ven, Espíritu de amor, transforma mi corazón con tu presencia. Espíritu Santo. Cambia mi vivir, apodérate de mí, renuévame. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu. Ven, solo ven a mí. Ven, divino Padre, con el nombre de Jesús de Nazaret sobre cada uno de nosotros. Ven, divino Espíritu de Dios, y que fluya tu presencia, que fluya tu gracia, hermano, hermana. Te invito a que levantes tus manos allí donde te encuentras, y clames la presencia de Dios, y clames al Espíritu de Dios, y clames al fuego santo, al soplo divino del Espíritu, al soplo creador, soplo renovador del Espíritu, que venga sobre nosotros. Ven, Espíritu Santo de Dios, el que clamó, que se quede delante del valle de los huesos secos. Espíritu, ven, ven, Espíritu, solo ven, ven, en el nombre de Jesús de Nazaret. Solo ven, Teniéndote a ti lo tenemos todo, divino Espíritu. solo ven, Ven en el nombre de Jesús de Nazaret. a mí. Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios. solo ven, Santo tú eres, Señor. solo ven a mí. Ven, Sobre cada familia, desciende sobre cada matrimonio, solo desciende ven sobre cada hijo, sobre cada enfermo, a mí. de dolor, de tristeza, de aflicción, Ven, sobre cada opresión, sobre cada atadura. solo Ven, ven, sopla y renueva, solo infunde un ven. aliento, un denuedo, siempre nuevo en nuestra vida, Señor, para anunciar a Cristo, para apasionarnos por Cristo, para hacernos uno con el amado. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven en el nombre de Jesús de Nazaret. Que esta palabra, esta formación, que esta instrucción que de parte tuya vamos a recibir sea para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza. Y en este domingo, Señor, queremos levantar tu nombre en alabanza, en adoración, en intimidad, Señor. Queremos reconocer tu grandeza, tu belleza, tu señorío, tu poderío, Señor. Tú eres santo, tú eres rey, tú eres poderoso, tú eres magnífico, tú eres inigualable, tú eres incomparable, Señor. A ti el honor y la alabanza, a ti el poder y la gloria, Señor. Queremos, Señor Jesús, en este momento ofrecerte un momento de intimidad, de adoración delante de tu presencia, Señor. Como aquella mujer pecadora en el Evangelio de Lucas que virtió el perfume, Señor, el perfume a los pies de Jesús, Señor. Hoy queremos que nuestra adoración sea un perfume, Señor, derramado a tus pies, Señor. Bendito seas, Señor. Con suave fragancia, Señor. Con humildad, con sencillez, queremos adorarte, loarte, exaltarte, bendecirte en este día, Señor. Tú eres grande, tú eres poderoso, Señor. Hermanos y hermanas, alabemos al Señor, porque allí donde hay alabanza, dice el Salmo 24, verso 5, Dios se sienta en medio de la alabanza de su pueblo.
Dios manifiesta su autoridad en medio de la alabanza de su pueblo. Señor, te adoramos. Señor, te bendecimos. Señor, te exaltamos. Señor, te glorificamos, Señor. Bendito sea, Señor. Adórale, hermanos. Bendícele, exáltale, glorifícale. Entroniza el nombre sobre todo nombre, Señor. Bendito sea, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos a orar. Ayúdanos a glorificar. Ayúdanos a enaltecer el nombre sobre todo el nombre de Jesucristo el Señor. Bendito seas, Señor. Alabado seas. Loado seas. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, fluye en nosotros para adorar, para bendecir, para exaltar el nombre de, sobre todo, bendito sea, Señor. Santo tú eres, Señor. Santo tú eres. Glorificado sea, Señor. Ven Espíritu Santo, en tu santa presencia. Gracias, Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien. Entonces vamos a iniciar nuestra enseñanza el día de hoy. Antes de iniciar, varias cosas importantes. Lo primero, quisiese que nos escribieran de qué parte concreta nos están siguiendo. Es decir, si son de Barranquilla, de Cartagena, de Santa Marta, de Medellín, de Cartago, de Obando Valle, donde quiera que usted se encuentre, nos escribe allí, por favor, de a dónde es, para nosotros tenerlo en cuenta en la oración. Y en segundo momento, les voy a pedir el favor a las personas que están conectadas y que nos están viendo, siguiéndonos en esta escuela formativa, una intención especial por la cual queramos orar. Luego ya voy a explicar qué vamos a hacer con las intenciones para seguir recibiendo de parte de Dios instrucciones concretas, sencillas y aplicables para una eficaz intercesión, sobre todo fundamentados en el texto bíblico, ¿cierto? Porque luego vamos a analizar cuando lleguemos a Ageo, por ejemplo, y a Habacuc, un caso concreto de intercesión, cómo interceder de manera muy eficaz. Si hay de países, pues de los países que nos están siguiendo, estaremos orando por ese país concretamente, estaremos orando por todos. Ya vi que El Salvador, donde quiera que se encuentren, le pedimos a Dios, oramos a Dios, clamamos a Dios bendición para que usted en su trabajo, en su vida, en su intimidad, en su familia, en todo lo que usted hace, en toda su cotidianidad, se vea fermentado, fermentada, potenciado y perfeccionado por el poder santo de Dios. Muy bien. Desde California nos están siguiendo, gloria al Señor. Desde Santander, diversas partes de Colombia, Bogotá. Entonces, muy bien. Todo esto lo vamos a tener en cuenta porque vamos a hacer un seguimiento para que esta escuela formativa, como es una escuela formativa, en una escuela de discipulado, normalmente cuando he tenido la fortuna de parte de Dios de dirigir escuelas de formación laicales, siempre es tener en cuenta el seguimiento. Y esa es una de las palabras importantes, por ejemplo, el seguimiento mateano. En la teología del Evangelio según San Mateo, siempre hay un proceso de seguimiento y Jesús habla constantemente del seguimiento como una forma de pastorear eficazmente el pueblo santo de Dios. Muy bien, veo de Costa Rica, de Venezuela, saludos muy especiales a estos países, hermanos en la fe. Y de muchas partes, de Lorica, Córdoba, por ejemplo. Muy bien, gloria al Señor. Bueno, entonces para hoy recordamos la secuencia formativa, que siempre es bueno hacerla como para ubicarnos en el contexto, la secuencia formativa. Y en esta secuencia formativa, recordemos que en la primera sesión hicimos un abrebocas al tema de la intercesión, sobre todo definir la intercesión, definir los modelos fundamentales de la intercesión, los efectos de la intercesión y por qué es importante la intercesión en la iglesia, tanto que en la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica del año 1993 se hace referencia o alusión
a la intercesión como una clase dentro de la múltiple variedad de la forma de oración, si se puede decir, la intercesión como una manera de incluso de practicar la misericordia. Entonces, hicimos referencia a eso como un abrebocas en nuestra primera sesión. Y ya luego, a partir de esta primera sesión, les planteaba que íbamos a ver modelos de intercesión en la Sagrada Escritura, para que no solamente tuviésemos principios fundamentales de cómo interceder a partir de la Escritura, sino también que esto se vaya constituyendo en una especie de curso bíblico, una especie de formación bíblica y teológica. Por eso he tratado de conjugar, o hemos tratado de conjugar, para la gloria de Dios, 3 elementos fundamentales de la doctrina católica, a saber, la sagrada tradición, el magisterio de la Iglesia y la Sagrada Escritura, cosas que normalmente trato de citar en cada enseñanza para ser fieles al espíritu de la Iglesia como tal. Luego entonces analizamos con el modelo de Abraham y veíamos todo lo relacionado con Abraham. Luego pasamos a el hijo de la promesa, Isaac, vimos cómo se intercede según Isaac. Luego pasamos a su hijo Jacob y luego le decíamos que, sobre todo a partir de la última, que iniciamos una serie de 4 formaciones, de 4 sesiones a partir del modelo Moisés, que es el modelo por excelencia de intercesión en el Antiguo Testamento, por ejemplo. Entonces, para ello, entonces, la sesión inicial de Moisés la titulamos Moisés como el amigo de Dios. De allí, pues, lo podríamos extrapolar a el intercesor, el reparador, el ejército de reparadores también como amigo de Dios, ¿cierto? Ahora vamos a tener en cuenta la segunda enseñanza, la vamos a tener en cuenta, la vamos a desarrollar a partir de lo siguiente. Ponemos las diapositivas esas, por favor. Y el título de esta enseñanza se llama Moisés, el íntimo de Dios. Fíjense todo lo que conlleva y lo que implica el ser un reparador, el ser un soldado reparador de Cristo, ponerse en la brecha, ser un alma reparadora. Fíjense lo que implica, amigo de Dios según modelo Moisés, y luego ya íntimo. Y vamos a ver entonces a partir de hoy qué implica, qué significa, cómo poner en práctica, cómo adquirir, cómo potenciar, cómo acrecentar, cómo llevar a su plenitud esa arete griega, cómo llevar a su plenitud la intimidad con Dios. Entonces, ese es el título de la enseñanza de hoy, hermanos. Moisés, el íntimo de Dios. El íntimo de Dios. Veíamos que la sesión anterior era Moisés, el amigo de Dios, ¿cierto? El Philos Tuseu, el amigo de Dios. Ahora vamos a hablar del íntimo de Dios. Bueno, entonces, para iniciar, entonces, vamos a desarrollar la siguiente estructura clave y tradicional, ¿cierto? Y fíjense que esta vez la fundamentación doctrinal no está a partir de una carta encíclica ni del catecismo de la Iglesia Católica, sino que nos vamos a basar en algunos principios de una santa que me parece apasionante, que me parece mucho más que sugerente, pero realmente seductora en la vida espiritual, y ha servido su modelo y su legado espiritual para inspirar a muchos santos y a muchas personas que buscan la perfección, que buscan ser reparadores, que buscan ser intercesores, que buscan ser santos. Y yo creo que las personas que nos están siguiendo queremos ser santos. Somos pecadores, pero queremos ser santos. Por lo menos tenemos ese anhelo. Ese es el principio de la santidad. Entonces, aquí algunos consejos sencillos. Vamos a analizar 4, porque 4 en la Biblia significa universalidad. Entonces, el número 4 también significa coinonía en la escritura. Por ejemplo, los 4 que fueron por aquel paralítico en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versos 1-11, que van por el paralítico. 4, la Biblia no dice cómo se llamaban, sino que 4 fueron por el paralítico. El 4 significa coinonía, comunidad, ¿cierto? Pero también 4, según Génesis 1:1, significa universalidad. Entonces, 4 consejos que nos da Santa Teresa de Jesús. Recordemos que Santa Teresa de Jesús, que es una santa española del siglo XVI, pues es doctora de la Iglesia. En la Iglesia hay 33 doctores, santos que tienen ese título de doctoris ecclesiae en latín. Para ser doctor en la Iglesia hay 4 requisitos fundamentales.
a partir del Concilio Vaticano I y a partir del Concilio Vaticano II, los 4 requisitos son eminens doctrine, en latín, una doctrina eminente, encomiable, ¿cierto? Lo que se llama santitas vitae, una santidad de vida, ¿cierto? Corroborada por el ejercicio de las virtudes cardinales y teologales y por los frutos del Espíritu Santo. Luego viene una aprobatio ecclesiae, lo que es una aprobación eclesiástica que normalmente la emite el Papa a partir de un dicasterio sobre la causa de los santos y que analiza toda esta vida para declarar una persona santa, y también lo hacen para declarar una persona doctora o doctor, y doctora en este caso la doctora Teresa de Jesús. Y luego viene como requisito, según el funcionamiento y la dinamicidad eclesial para este tipo de situaciones concretas, se encuentra el legado espiritual de la persona, ¿no? El legado espiritual. En total en la iglesia hay 33 doctores, de los cuales 30 son varones y 3 son mujeres. Y dentro de esas 3 mujeres, pues tenemos una, Santa Teresa de Jesús. Las otras 2 son Santa Catalina de Siena, italiana, y Santa Teresita del Niño Jesús o Santa Teresa de Lisieux, que es francesa, que es muy conocida, también hija de Teresa de Jesús porque pertenece a las carmelitas. Entonces, nos da 4 consejos interesantísimos sobre la oración. Y dice lo siguiente. El primero, hablando de la oración, dice, sin este cimiento fuerte, el cimiento de la oración, todo edificio va falso. Fíjense que es muy claro. Sin este cimiento fuerte de la oración, todo edificio va falso. Eso está en un libro de ella que se llama El Camino de la Perfección. Y fíjense lo siguiente. También lo leemos, por ejemplo, en el Salmo 127, ¿cierto? Si el Señor no edifica la ciudad, en vano trabajan los constructores o los trabajadores, ¿cierto? Si el Señor no lo edifica, si el Señor no es la base, si la oración no es el cimiento, no es la base de tu vida en Cristo, o para parafrasearlo bíblicamente, si la oración no es la roca, como dice Mateo 7:24 en adelante, no es la roca de tu vida cristiana, pues en vano va a haber una debilidad en nuestra vida espiritual, va a haber una debilidad en nuestro proceso de transformación en Cristo, va a haber una debilidad en nuestro anhelo de santidad y nuestro anhelo de perfección. De tal manera que la oración tiene que ser algo inherente, algo enraizado en nuestra vida. Es decir, que orar, esto se consigue cuando orar no es simplemente un precepto, sino que va más allá, que orar se vuelve con naturalidad en uno de los hábitos infaltables del día en tu vida. Así como infaltablemente comemos, infaltablemente nos duchamos y nos aseamos, infaltablemente leemos o infaltablemente trabajamos, pues de igual manera debe ser infaltable la oración. Infaltable la oración. Recordemos que, para aclarar, inicialmente la oración, entre más tiempo para iniciar, pues mucho mejor. Pero luego vamos viendo que no es la cantidad de tiempo, sino la profundidad. Pero eso lo vamos desarrollando en la medida que sigamos la secuencia de la formación. Segundo consejo, dice, hablando de la oración, no es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad. Ojo, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. ¡Ah, qué maravilla! Miren, su obra Vida, ¿cierto? Que en otras traducciones aparece también Mi Testamento. Decir, no es repetir mentalmente, no es no es postrarnos en nuestra cama a las 3, 4 de la mañana, o a las 10 de la mañana, o a las 3 de la tarde, o a las 7 de la noche, ¿cierto? Y empezar a repetir mentalmente la misma oración, sino es entender que es un trato de amistad, es un trato de amistad. Y fíjense lo siguiente, es una amistad, Moisés el amigo de Dios, la sesión anterior, pero fíjense cómo termina, que es muy diciente y que se puede concatenar perfectamente con la enseñanza de hoy, porque es Moisés el íntimo de Dios. Y dice, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos
nos ama. Fíjense lo siguiente, estando muchas veces, es decir, ¿cómo creces en tu intimidad según Santa Teresa de Ávila? Estando muchas veces, no una vez a la semana, no una vez al mes, no una vez al año, sino muchas veces y muchas veces en el día. Sería lo ideal. Ahora tú me dirás, no, pero es que, hermano Arturo, yo trabajo, yo tengo hijos, yo tengo esposo, yo tengo esposa, yo tengo muchos quehaceres, sí, pero es sacar pequeños momentos para que esa vez de pequeño momento lo podamos vivir con intimidad y con mucha eficacia espiritual. Y dice, tratando a solas, es decir, en silencio. Definitivamente el silencio en la vida espiritual es infaltable e ineludible para un crecimiento espiritual, en silencio, tratando a solas. Recordemos, por ejemplo, Oseas 2:16, te llevaré al desierto y le hablaré al corazón en el desierto. Es decir, a solas Yahvé estará con Oseas, con el amado. Y en ese amado estamos todos nosotros. Y dice, con quien sabemos nos ama. Es decir, que esa amistad en intimidad, en silencio, ya se vuelve un intercambio de amor entre el que me ama eternamente y yo que me dejo amar eternamente de él. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, fundador de los Siervos del Espíritu Santo, por ejemplo, un obispo muy emérito, no solamente por sus capacidades intelectuales y teológicas, sino ante todo por su visión pastoral y por su legado de santidad, uno de los grandes exponentes de la renovación carismática en el mundo. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, en su testamento espiritual, siempre decía que el secreto de la santidad y el secreto de la oración, atención, hermanos reparadores, que el secreto de la oración no es amar a Dios, sino que es dejarnos amar por Él. Y mire que también es muy similar a lo que dice aquí la Madre Teresa. Dice, a solas con quien sabemos nos ama. No dice a solas con quien sabe que yo le amo, sino con quien sabemos nos ama. Es un amor de parte de Dios eterno y mi papel o mi rol en esa intimidad es dejarme amar. Dejarme amar. Ni siquiera amarlo a Él, dejarme amar. Dejarme amar implica un sí para siempre. Siguiente diapositiva. El consejo número 3 que nos da nuestra Madre Teresa dice, toda la pretensión de quien comienza oración y no se olvide que esto importa mucho, ha de ser trabajar y determinarse y disponerse, o ha de trabajarse, determinarse y disponerse con cuantas diligencias pueda, hacer su voluntad conforme a la de Dios. Quien más perfectamente tuviera esto, más recibirá del Señor y más adelante estará en el camino. Fíjense lo siguiente, que la Madre Teresa nos está diciendo que la intimidad y la oración como intimidad, en esa intimidad nuestra voluntad, nuestra mirada, nuestras palabras, nuestros actos se van identificando con la voluntad de Dios. El íntimo de Dios es el que hace la voluntad de Dios. Es decir, ¿cómo mido cuánta intimidad tienes o con cuánta mayor profundidad llevas tu oración con el Señor? Dime en tu vida cotidiana cómo reflejas la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios, manifestando la voluntad de Dios, de esa manera reflejamos nuestra intimidad. Amén. Entonces, ese es el tercer consejo que nos da la Madre Teresa. Cuarto y último consejo que nos dice esta santa doctora de la Iglesia. Siguiente diapositiva, César, por favor. Y dice lo siguiente. De los que comienzan a tener oración, es decir, nosotros que apenas estamos iniciando en esta vida espiritual, de los que comienzan a tener oración, podemos decir, son los que sacan el agua del pozo. Uy, fíjense en este ejemplo tan interesante. Son los que sacan el agua del pozo, que es muy a su trabajo, como tengo dicho, que han de cansarse en recoger los sentidos, que como están acostumbrados a andar derramados, es harto trabajo. Fíjense que esto nos ilumina muchas cosas de las que usted y yo experimentamos cuando oramos. Nos distraemos fácilmente en la oración, nos cuesta el silencio, tenemos que tener música, tenemos que tener ruido. A lo mejor nos atemoriza y nos da un temor casi patológico el silencio y la soledad. Nos da pereza de pronto trasnochar orando o hacer el sacrificio de levantarnos a las 4 de la mañana a orar. O nos da pereza
sacar el tiempo para ir al sagrario en cuanto se pueda, naturalmente después de la pandemia. Nos da pereza orar, nos da pereza leer la Biblia. Es decir, aquí nos está diciendo que es importante la disciplina, porque sacando como cuesta, yo recuerdo que alguna vez estuve en una misión en la costa, y a las personas de la costa que nos escuchan, de la costa norte colombiana, estuve en la diócesis de Montelíbano, Córdoba, hace algunos años cuando era seminarista. Fue una experiencia maravillosa con la que vi la gloria de Dios de manera impresionante. Y me mandaron a misión de diciembre, recuerdo tanto, a un pueblo de cerca de Montelíbano, y luego me mandaron una vereda. Y resulta que para tener que asearnos y para poder consumir los alimentos siempre había que sacar el agua de un pozo, el agua de un pozo, el agua de un pozo. Y yo sé cómo le costaba a la gente. Yo ayudaba en las mañanas, cuando me levantaba a las 5 de la mañana, a sacar el agua del pozo para bañarme, y era muy, pero muy difícil y muy riguroso y muy cansón, por así decirlo, hablando en términos colombianos. Se requería de mucho trabajo para poder sacar el agua necesaria. Entonces, el disciplinarse en la oración no es fácil. Pero ¿qué es lo que se requiere? Que en la medida que se siga haciendo, en la medida que se haga con permanencia, con constancia, con un hábito, de esa manera podemos ya recoger los sentidos, y de esa manera ya podemos enfocarnos en Dios cuando nos centremos en la oración. Por eso es importante la asiduidad, por eso es importante la disciplina, por eso es importante la constancia. Cuando tú y yo oramos permanentemente, diariamente, momento a momento, pues eso se nos va facilitando para que nuestros sentidos, nuestra inteligencia y nuestros pensamientos estén enfocados en ¿quién? En Dios, y únicamente en Él. Amén. Bien. Ahora sí, con esta fundamentación doctrinal que nos enseña nuestra Santa Madre Teresa de Ávila, vamos ya a la enseñanza de Moisés como el íntimo de Dios. Recordemos que habíamos hablado de Moisés como el amigo, el philos tuseu en griego, el amigo de Dios. Ahora, para nuestra cita bíblica central, para que tomemos apuntes, por favor. Los que tengan su Biblia, pues sería ideal que nos siguieran con la Sagrada Escritura. Tomen apuntes, por favor. Si bien es cierto, yo sé que estas grabaciones quedan allí. Yo no sé si quedan en Facebook. Ahorita le pregunto a César bien para que nos aclare, o quedará en alguna red social o en YouTube. No sé dónde quedará esta formación grabada, pero de todas maneras, tenga una libreta de apuntes, tenga donde apuntar y lleve la secuencia de los apuntes con los textos bíblicos y las ideas centrales para que no se nos olvide. Porque lo que no se escribe tiende a olvidarse. Es bueno escribir. Siempre le recomiendo a las personas en formación que tengan un cuaderno de apuntes, una libreta de apuntes. ¿Para qué? Para que no se olvide, porque se nos olvida. Y se nos tiende a olvidar fácilmente las cosas. Entonces, la cita bíblica central, números 12 del 1 al 16. Hoy nos vamos a centrar en este texto bíblico. Números 12 del 1 al 16 para desarrollar el tema de Moisés como el íntimo de Dios. En primer momento, el versículo 3, hay que leerlo. Bueno, ahí lo dejo todo planteado para que luego en nuestra oración personal lo leamos, lo releamos, lo meditemos. San Francisco de Asís, por ejemplo, siempre tenía una costumbre que cuando en las mañanas allí en su monasterio franciscano leían la palabra a modo de lección divina, la leían en intimidad, luego se iba al bosque y repetía el texto que habían meditado en la mañana. Y se le acerca a Fray León, uno de sus discípulos, y le dice: hermano Francisco, ¿por qué repites el mismo versículo? ¿Por qué no avanzas? Porque fueron más versículos de la lectura. Le dice: hermano León, es que hasta que no viva y no ponga en práctica el primer versículo, no sigo al segundo. Fíjense qué maravilla, sin palabras. Entonces, leamos el texto, por favor. De allí destaco los siguientes elementos. Números 12:3. Lo primero, y Yahvé lo oyó. Moisés era un hombre muy humilde, más que hombre alguno sobre la faz de la tierra. ¡Qué maravilla! Fíjense lo siguiente, esta característica tan interesante del íntimo de Dios, de Moisés. Y Yahvé lo oyó. Moisés era un hombre muy humilde, más que hombre alguno sobre la faz de la tierra. Contextualizo, los versículos 1 y 2, cuando ustedes lo lean, se van a enterar de que María y Aarón se están quejando y están hablando
contra Moisés. Y María dice, ¿acaso Yahvé no ha hablado más que por medio de la boca de Moisés? Si también lo hace por Aarón y también lo hace por mi boca, dice María. Entonces, fíjense que aquí lo que dice, y Yahvé lo oyó, ni siquiera Moisés lo oyó, y Yahvé lo oyó. Cuando hay una persona que es íntima de Dios, y eso lo reflejan los santos, que son los grandes íntimos por excelencia de Dios, los santos, cuando murmuran, ellos no se dan cuenta. Dios se da cuenta y Dios los protege y Dios saca la cara por ellos y Dios guerrea por ellos. Cuando el intercesor es íntimo, Dios nos protege. Dios es nuestro escudo, nuestro baluarte y nuestra fortaleza. Y dice, y Yahvé lo oyó. Y dice, pero ¿cómo van a hablar mal? Y mire la característica que dan de Moisés. Moisés era un hombre muy humilde. Dice, más que hombre alguno sobre la faz de la tierra. ¿Cuál es el primer requisito para ser un íntimo de Dios? Ser humilde. Esa es una virtud de la cual yo, como predicador, estoy muy distante. Hay mucho orgullo y soberbia en mi corazón. Y le pido que oren por mí para que Dios me dé la virtud de la humildad. Pero también todos debemos pedir esa virtud, la humildad. La humildad. ¿Qué significa la humildad? ¿Qué implica la humildad? La humildad, dice también la Madre Teresa, dice que es reconocer la verdad, reconocer nuestra verdad. ¿Y qué es la verdad? Que somos necesitados de Dios. El evangelista Mateo dice que el humilde Anahuín, el Anahuín, el pequeño resto de Israel, el humilde se caracteriza, como dice Juan 15:5, por ser el que depende de Dios. Es decir, el que sabe y entiende que solo no puede, que sus fuerzas únicamente no bastan, que sus capacidades y talentos únicamente no satisfacen, que requiere sí o sí de la gracia de Dios. Ese es el humilde. Y precisamente la virtud de la humildad es la primera característica de el íntimo de Dios. Siguiente punto, punto 2 dice, de improviso, Yahvé dijo a Moisés, a Aarón y a María, es decir, Dios mismo, Moisés dice, Moisés no se había enterado de lo que estaba pasando. Moisés no sabía, ignoraba de que María y Aarón estaban murmurando en su contra. Y dice, de improviso, Yahvé dijo a Moisés, a Aarón y a María, los citó, los puso a su presencia. Recordaba también, por ejemplo, al Padre Pío, un gran santo que nos seduce. Y tengo que confesar algo. A mí no me seduce el santo, por ejemplo, en el caso de Pío, por la bilocación, por los estigmas, porque tenía unas experiencias místicas poderosas. En el caso de Santa Teresa, por la transverberación o por sus éxtasis místicos y espirituales cuando cantaba, por ejemplo, el Veni Creator allí en su celda. No me interesa eso. Me interesa más la humildad. Y cuando uno analiza, por ejemplo, la vida del Padre Pío, ese cardenal que lo tenía allí en persecución constante, en duda constante, que lo hirió constantemente, y él con esa humildad le quitaron la posibilidad le privaron de la posibilidad de presidir la Eucaristía y no lo pudo hacer, le privaron la posibilidad de confesar y no lo pudo hacer, pero con humildad obedecía. Porque siempre Dios está allí, el íntimo debe prepararse para el sufrimiento, porque en el sufrimiento Dios pule al íntimo. Dios pule de manera eficaz la figura de Jesucristo en el íntimo, y por eso hay que sufrir, y por eso no lo puso a sufrir a Moisés con los filisteos, ni con los jebuseos, ni con los hititas, los pueblos que estaban conquistando para llegar a la tierra prometida, no, con de los suyos, con los mismos que estaban allí cercanos, porque así es el proceso de Dios, hermanos. Por eso es inexorable la vida en comunidad. Cuando hay un ejército de reparadores y cuando vivimos sin comunidad, y si tu familia es una comunidad espiritual, y si haces de tu matrimonio, de tus hijos, una comunidad espiritual, y si vives sin comunidad laical, debes entender de que un diamante solamente se pule con otro diamante. Para pulir la perfección de Dios en Moisés, tenía que purificarlo a través de Aarón y María. Y así es la vida en Cristo. Así es la vida en Cristo. Entonces, los llamó Moisés. Punto 3 dice, no así con mi siervo Moisés. Fíjense los atributos característicos del íntimo de Dios. Dice, él es de toda confianza en mi casa.
Primero. Segundo, boca a boca hablo con él. Tercero, abiertamente y no en enigmas. Cuarto, y contempla la imagen de Yahvé. Eso está en número 12, 7, 8. Fíjense qué características tan maravillosas para ser íntimo de Dios. Él es de toda confianza en mi casa. Fíjense, pensemos en nuestra vida secular y cotidiana. Uno cuando tiene confianza en la casa de otro, del amigo, del íntimo, pues cuando lo visita constantemente o no. Si yo oro constantemente, diariamente y varias veces en el día, pues voy a tener confianza en la casa de Dios. Fíjense que el salmista, en el Salmo 27, por ejemplo, dice, y habitaré todos los días en la casa de Yahvé por años sin término, por ejemplo. El Salmo 84 dice, mejor es el umbral de la casa de mi Dios, es mejor un día en la casa de mi Dios a vivir 1000 años sin él en el mundo. ¡Qué maravilla! Cuando tú eres de confianza, cuando tú eres un ejército, un soldado del ejército reparador, cuando tú eres un alma intercesora, un alma orante, un alma íntima, pues tienes confianza en la casa de Dios. Y la Biblia dice, por ejemplo, en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versos 16 en adelante, dice que podemos hallar auxilio oportuno en el trono de Dios. Cuando oramos diariamente y varias veces en el día, cuando tú te levantas en la mañana y le dices, Dios mío, gracias, te adoro, te alabo, con el canto de las aves, con las nubes, con el firmamento, en la madrugada, cuando le dices, Dios mío, gracias, cuando estés en dificultad y le dices, Dios mío, gracias. Cuando hay escasez y le dices, Dios mío, te alabo y te amo. Cuando hay problemas y le dices, Dios mío, te amo. Vas creciendo en confianza. Cuando lo haces varias veces en el día, vas creciendo en confianza. Crecer en confianza es visitar permanentemente la casa. Es tener intimidad con el Señor. Esa es tu casa. Oikos en griego. Es tu recinto de intimidad, de compartir, donde tu corazón se derrama en la presencia de Dios, donde tu vida, tus lágrimas, tus ilusiones, tus sueños y anhelos, tus luchas, incluso tus pecados y tus miserias son expuestas allí, tal y como somos en la presencia de Dios. Porque Dios nos ama como somos y a pesar de lo que somos. Amén. Dice, boca a boca hablo con él. Una persona íntima, boca a boca. Vamos a parafrasear y a modificar un poco esa expresión y podemos decir corazón a corazón. Mi corazón débil en el corazón eterno de Dios. Mi corazón débil que palpita a identificarse con el corazón fuerte, potente, tierno, majestuoso, endeble, inalterable, apacible de Dios, en el cual mi palpitar se identifica con su palpitar y allí encuentro reposo. Vengan a mí los que están cansados y agobiados y yo les daré alivio. Mateo 11, 28. Y habla con él. Dice, boca a boca hablo con él. Fíjense que la oración no es un monólogo nunca. Yo hablo con él, él me escucha. Él habla conmigo y yo le escucho. Yo le hablo y él me escucha. Dios escucha tu oración. Dios sabe tus anhelos. Dios conoce tus designios. Lee el Salmo 139. Antes de que llegue la palabra a mi boca, ya tú, Yahvé, la conoces por entero. Antes de que fuera engendrado en el vientre de mi madre, ya tú me conocías. Mis hermanos, ese boca a boca implica, en medio de esa desigualdad ontológica que hay entre Dios y yo, entre el creador y la criatura, puedo hablar tranquilamente, boca a boca con él, íntimos. Y dice abiertamente y no en enigmas. Los pongo en contexto. Decía a Aarón y María que a Aarón y a los profetas y a María se les comunican imágenes en visiones. Hay muchos carismáticos que tienen palabras de conocimiento. Hay mucha gente que tiene profecías, que tienen, y eso es de Dios, y que tienen visiones y manifestaciones. Pero eso no implica intimidad. Lo que implica intimidad es, dice, y no en enigmas, y contempla la imagen de Yahvé.
El íntimo, ahí es cuando uno entiende a los grandes santos. Por ejemplo, San Juan de la Cruz, amigo íntimo de Santa Teresa de Ávila. San Juan de la Cruz, muchas veces uno rechazan esas visiones y esas manifestaciones carismáticas, no porque no sean de Dios, sino precisamente porque son pequeños dulces en la vida espiritual, pero en la intimidad es más profundo el hablar boca a boca, corazón a corazón. Nos sentimos allí, el amado a la amada, el enamorado a la enamorada. Por ejemplo, el Cantar de los Cantares es una oda al amor entre Dios y su pueblo, entre el creyente y Cristo, entre el alma que busca a Cristo y Cristo que busca ese alma. Amados hermanos, eso es intimidad, una unión íntima, una unión esponsal con el amado. Y contemplan la imagen de Yahvé, la imagen. Fíjense que estos versículos son tan profundos que nos dice, nos da prácticamente el itinerario de una intimidad. Primero, entrar en confianza en la casa. Segundo, hablar boca a boca, corazón a corazón. Tercero, hablamos abiertamente, no ocultamos nada, no nos ponemos máscara delante de Dios, nos presentamos como somos, con nuestras debilidades y pecados. Y dice, y contempla la imagen de Yahvé. Cuando se llega a la contemplación, que hemos hablado en sesiones anteriores, no hay que hablar, y contempla, es decir, ve, observa, se deleita, se transforma. Cuando contemplamos, según 2 Corintios 3:18, nos volvemos como de Dios. Nos volvemos, según los padres de la iglesia, semejantes a Él. Imago Dei, imágenes vivas, perfectas, itinerantes de Dios. Recuerden que Moisés, cuando baja del monte, el rostro le brilla. San Serafín de Sarov, un gran padre de la iglesia ruso, decía que se transfiguraba. Los creyentes decían que le iluminaba, le salía luz del rostro. Yo recuerdo que he ido a monasterios donde uno ve los monjes o las monjas y tienen como una luz, tienen algo especial porque están en la presencia de Dios en confianza y porque hablan boca a boca con Él y porque hablan abiertamente y no en enigmas y contemplan la imagen de Dios y Dios los convierte en su imagen y semejanza. Gloria a Dios, hermanos. Punto 4, siguiente diapositiva. ¿Por qué, pues, habéis osado hablar contra mi siervo Moisés? Dios defiende a sus íntimos. Dice por allá un cántico de Crónicas, creo que es segunda de Crónicas, en el capítulo 8, que también es un salmo, que dice que Dios defiende a sus ungidos y a sus profetas. Dios defiende a sus íntimos. Dios mismo los defiende. Moisés no necesitaba defenderse. Dios lo defendía. Amén. Punto 5. Y la nube se retiró de encima de la tienda. María advirtió que estaba leprosa, blanca como la nieve. En María y Aarón entró orgullo. La antítesis de Moisés. En Moisés, según Números 12:3, era el hombre más humilde sobre la tierra. Mientras que en María y Aarón entró orgullo y soberbia. ¿Cuál fue la consecuencia del orgullo y de la soberbia? Dice, y la nube, y esa palabra nube que significa la presencia, la Shekinah de Dios, la presencia de Dios, y la nube se retiró de encima de la tienda. Es decir, la presencia de Dios se va a nuestra vida, ese orgullo. Por eso, en el cántico de María, en el Magnificat, dice, porque ha mirado la humillación de su esclava. Unas traducciones dicen, porque ha mirado la humildad de su esclava. ¿Cierto? Entonces, hermanos, la humildad. Y dice que el orgullo entonces hizo que se retirara la presencia de Dios. Y vino el pecado. María advirtió que estaba leprosa, blanca como la nieve. El orgullo genera la lepra del pecado. Trae como consecuencia lepra, la lepra del pecado. Muerte. La paga del pecado es la muerte, ¿cierto? Es la muerte. Romanos 3:23, Romanos 5:5. La paga del pecado es la muerte. Moisés entonces, dice, Moisés clamó a Yahvé diciendo, oh Dios, cóbrala por favor. Si leemos todo el texto, se van a enterar
de que Moisés, cuando se entera, no le reniega, oiga, pero María y Aarón, ¿ustedes por qué estaban hablando contra mí? No, oró para que Dios detuviera la cólera por María y Aarón. Es decir, los perdonó porque es humilde, comprendió, porque es humilde, se llenó de misericordia. Entendió lo que dice Pablo. Lo que dice Pablo en él, Romanos 12:21. Venzan al mal a fuerza de bien. Oró no en contra de María y de Aarón, sino a favor de ellos. Cúrala, por favor. Eso hace el íntimo. Hermanos, el íntimo es una presencia viva de Dios en el pueblo. Yo recuerdo y les comento que alguna vez que estuve en una comunidad indígena en Colombia, predicando el Evangelio de Jesucristo, recuerdo que llegó un punto en que los indígenas, cuando veían a los misioneros, decía uno de ellos, vean a la palabra caminante, vienen la palabra caminante, decían ellos. Es decir, porque hablaban la palabra, pero no solamente eran la palabra caminante porque hablaban la palabra, sino que sus vidas eran palabra. Y eran palabras itinerantes, caminantes, evangelios vivos. Eso hace el íntimo de Dios. El íntimo de Dios es una presencia de Jesús viva en el mundo. Es Jesús en el mundo bendiciendo, sanando, restaurando, trayendo esperanza, trayendo bendición, trayendo perdón, trayendo unidad, como aquella oración de San Francisco de Asís, que donde haya odio, siempre yo amor. Eso es lo que entendió Moisés allí. Moisés clamó a Yahvé diciendo, oh Dios, cúrala, por favor. Hermanos, Moisés es el íntimo de Dios. Si tú y yo queremos ser íntimos de Dios, aquí están los principios fundamentales. Siguiente diapositiva. Se nos fue el tiempo, madre mía de mi vida. Consideraciones prácticas. ¿Qué nos enseña este texto? Primero, la humildad. Segundo, la sencillez. Tercero, que Dios defiende a sus íntimos. Cuarto, debemos entrar en confianza permanente a la casa de Dios a partir de la oración. Por ejemplo, las moradas. Decir que las moradas que dice Santa Teresa es, yo soy el templo, yo soy morada de Dios. Diálogo íntimo, contemplación y perdón. Fíjense que esos son los principios fundamentales ¿para qué? Para ser un íntimo de Dios, hermanos. Cuando una persona es un ejército reparador del corazón de Jesús, es un soldado del ejército de reparadores, debemos tener en cuenta estos criterios para ser íntimos de Dios. Siguiente diapositiva. Tarea, dice, leer Éxodo 15 del 1 al 21 y responder las siguientes preguntas. Primero, ¿a qué acontecimiento de la historia de la salvación se está haciendo referencia? Hay que leerlo, ¿cierto? Son 21 versículos, es corto, pero lo leemos, lo meditamos, lo oramos y respondemos las preguntas. ¿Cuáles son las características de la acción de Dios en favor de su pueblo según el texto planteado, es decir, Éxodo 15, 1 al 21? ¿Qué personajes aparecen en el texto? Y luego orar 15 minutos en silencio, en intimidad, en confianza, boca a boca y contemplando la imagen de Dios. Muy bien. Les había prometido en la sesión anterior que les iba a dar un primer modelo de leer la Biblia, de leer la Escritura. A continuación, siguiente diapositiva. Ahí vamos a tener en cuenta, mire, este es el orden que les planteo. Pero fíjense que este orden se puede demorar 6 meses, 7 meses, ¿cierto? Recomiendo leer 2 capítulos, un capítulo diario, ¿cierto? O siquiera por perícopas, que son como los subtítulos que hay de pequeñas fracciones de los textos bíblicos en la Biblia. Primero el Evangelio según San Marcos, luego las cartas de San Pablo, que son 13, luego el Evangelio según San Mateo, las cartas católicas, que son 7, el Evangelio según San Lucas, luego primera y segunda de Samuel, ya en el Antiguo Testamento, luego volvemos al Nuevo Testamento, el Evangelio según San Juan, luego la carta a los Hebreos, luego Hechos de los Apóstoles. Fíjense que aquí hay un orden sugerente, ¿cierto? Es una propuesta para que leamos la Escritura, ¿cierto? Para que vayamos teniendo familiaridad, como nos dice Benedicto XVI, en Verbum Domini, con la palabra de Dios. Muy bien. Bueno, pasamos entonces, César, al momento de las preguntas. Yo quisiese responder, por gracia de Dios, todas las preguntas que nos hagan. Yo no sé si tengo la sabiduría suficiente para hacerlo. Hablo
a partir de lo que el Espíritu nos inspira, pero a partir también de lo que nos hemos formado pocamente en la doctrina católica, en la doctrina de la Iglesia, para ilustrarlos y orientarlos de la manera más adecuada posible. Entonces, dejamos al espacio de las preguntas, César, y qué bueno que sigamos en esta intimidad con el Señor. Bueno, entonces invitamos a que nos vayan haciendo sus preguntas. Aquí voy revisando en el recorrido de los comentarios. Arturo pregunta, bueno, no es del tema, es una pregunta ya pastoral, que si se puede, que si el material que tú presentas se puede obtener de alguna manera o cómo. Claro, es decir, por ejemplo, estas diapositivas, César, yo te las envío, yo no sé si hay alguna manera de hacerlas llegar en alguna parte o colgar el Se archivo. pueden subir al grupo de Facebook, sí. Sí, Todas las diapositivas. el César las tiene todas, las puede subir, no hay ningún problema. Arturo, lo que puedo hacer, no sé si te parece, es unirlas todas. Unirlas todas también, o cuando terminemos una cierta sesión, cierto número de sesión, unirlas todas y para que las personas pues puedan adquirirla y descargarla y seguir con su predicación. Eso te iba a decir que era mejor entonces esperar terminar el bloque y se sube ya todo el bloque entero. Correcto, perfecto. Aquí preguntan cuáles son bueno, ya lo habías dicho la clase pasada, pero vuelven a preguntar sobre las cartas católicas. ¿Qué significan? ¿Por qué se llaman católicas? ¿Cuáles son? Recuerde que la expresión católica, bueno, que es una expresión, entre otras cosas, usada por San Cipriano de Cartago en el siglo III después de Cristo, de los padres africanos, porque Cartago, recordemos que Cartago en la antigüedad era la capital del Imperio Fenicio, de la cultura fenicia, actualmente en Túnez. En Cartago, por ejemplo, una gran tradición cristiana y él fue el que utilizó el término católico para hablar de extra ecclesia nulla salus, fuera de la iglesia no hay salvación. La palabra católico significa universal. Entonces, cuando hablamos de cartas católicas, las cartas católicas tienen que ver con aquellas cartas que no tienen un destinatario concreto. Pablo, por ejemplo, escribe sus 13 cartas con un destinatario concreto, a los Gálatas, solamente para los Gálatas, a los romanos, a los de Roma, a los colosenses, a los de Colosa, a los efesios, Éfeso, para una comunidad concreta. A diferencia de las cartas católicas que son Santiago, por ejemplo, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, y la carta de Judas, no van dirigidas a una comunidad concreta, sino a todo el orbe, a todas las comunidades cristianas, donde quiera que se encuentren. Por eso se llaman cartas católicas. Ok, Arturo, me gusta esta pregunta de aquí porque bueno, es una experiencia muy, muy bacana. Me gustaría que tú nos lo ilustraras. Aquí preguntan, ¿qué significa la transverberación? Ah, bueno, sí. Bendito sea el Señor. La transverberación, pues, eso es una experiencia mística que tuvo Santa Teresa de Ávila cuando cantaba el Veni Creator en su lugar de intimidad. Bueno, ella la cantaba, tenía un oratorio, pero tenía también las celdas. Recordemos que en los monasterios hablan de celdas. En su celda, y sintió como una flecha traspasaba su corazón. A esa flecha que traspasa su corazón, en teología negativa o teología mística se denomina transverberación. Como que el verbo que es la flecha traspasa su corazón literalmente. Ok, Arturo, bueno, aquí vamos a ver alguna otra pregunta. Eh, bueno, aquí hay una pregunta pues que no, dice, por qué no se debe pedir por tus peticiones si eres intercesor? No es que no se, recuerde que no he dicho que no es que no se pueda, sino que de poder se puede, podemos pedir, bendito sea el Señor. Lo que sucede es que cuando vas creciendo en tu vida espiritual, cuando se va creciendo en tu vida espiritual, llega un punto en que
como sabes que Dios te conoce y lo conoce todo, y lo sabe todo, Él sabe, dentro de todo lo que sabe de mí, sabe lo que yo necesito. Él sabe lo que necesitas, Él sabe lo que yo necesito, Él sabe lo que necesitamos. Entonces, ¿para qué le voy a pedir si Él sabe lo que necesito? ¿Cierto? Por eso dice Mateo 6:33, busquen primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Esas son añadiduras. Lo que yo necesito son añadiduras. Pero primero el reino, primero Él, y luego las añadiduras. Y las añadiduras, Él sabe cuáles son las que necesito. Entonces, es como un nivel de confianza con el Señor, que sabiendo lo que yo necesito, me lo da, aun cuando literalmente no se lo pido. Arturo, una pregunta, una pregunta para que aclares y ilumines un poco. Dicen, ¿dónde encontramos las cartas católicas? Pues en el Nuevo Testamento. Recordemos el orden del Nuevo Testamento. El Evangelio según Mateo, luego Marcos, luego Lucas, luego Juan, Hechos de los Apóstoles, luego desde la primera carta de Pablo, que es la carta a los Romanos, hasta la última, que aparece Filemón, y luego aparece la carta a los Hebreos. Luego de la carta a los Hebreos vienen las cartas católicas, que la primera es la carta de Santiago, luego primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, luego Judas y luego el Apocalipsis, es decir, al finalizar la Biblia. Aquí preguntan, ¿cómo hacer la contemplación? No sé cómo es. La contemplación, más que decir teoría, es una cuestión empírica, es una cuestión vivencial, es una cuestión espiritual. Pero para hacer una descripción tácita al respecto, pues fundamentalmente te puedo hacer ejemplos alegóricos. Por ejemplo, algún santo decía que la contemplación es como cuando tienes una gota de agua y la arrojas en el océano, en el mar, pues se pierde la gota de agua. La contemplar es perdernos en la presencia infinita, inconmensurable, inagotable, ilimitada de Dios. Para llegar a ese nivel requerimos entrar, como les decía, muchas veces y mucho tiempo en la casa de Dios. Se requiere muchas veces y mucho tiempo hablar boca a boca con Él. Se requiere muchas veces y mucho tiempo buscarlo a Él y descubrir de que no nos habla en enigmas. Y muchas veces estar allí contemplando. No sabes cuándo estás contemplando. Es como la virtud de la humildad. No sabes cuándo eres humilde. Cuando crees ser humilde, eres soberbio. Por el solamente hecho de creer ser humilde. Y cuando no crees ser humilde, eres humilde. Es algo misterioso, inefable. Pero esa es la vida en el Señor. Esa es la plenitud de la oración. Más allá de saber cómo se contempla, o qué es, o cómo saber, simplemente inicia con entrar muchas veces, mucho tiempo, a la casa de Dios, como nos decía el texto bíblico. Arturo, preguntan que por qué en mi versión, en el texto bíblico, el nombre es Miriam. ¿Podrías explicar, por favor? Lo que sucede es que ese es, son traducciones. Yo siempre utilizo la traducción de la Biblia de Jerusalén y es la que recomiendo siempre, aunque recomiendo también, que me parece muy buena para los laicos, la Biblia del Peregrino de Luis Alonso Chequel, biblista español muy interesante. Lo recomiendo, ¿cierto? La Biblia Jerusalén latinoamericana la recomiendo. En algunos textos bíblicos, porque Miriam y María es lo mismo. Es lo Exacto. mismo. Bueno, vamos a ver otra pregunta más. Bueno, preguntan qué diferencia hay entre reparar e interceder. Básicamente, voy a explicar, voy a poner un ejemplo para explicar eso. Y voy a poner un ejemplo primero voy a dar dos testimonios como ejemplos para entender muchas cosas de las que estamos hablando y tratar de hacerme un poco más sencillo en la manera de explicarme.
Yo recuerdo hace muchos años, César, yo no sé si vos conocés Montelíbano, César, o no. Sí. Bueno, Montelíbano, que Montelíbano es Córdoba, ¿no? Ajá. Y en Montelíbano, pues, Sagún, y yo creo que si hay personas que nos siguen de Sincelejo, Sagún, Córdoba. Hace muchos años, recuerdo que mi primera misión como seminarista en el año 2005 fue en Sagún, Córdoba, a mitad de año. Yo no conocía la costa norte, no había ido a ninguna parte de la costa norte de Colombia. Entonces resulta que hicimos una misión allá con en el entonces seminarista Rodolfo Andrés Londoño de las Priellas, muy conocido por todos ustedes, y varios seminaristas que ahora ya son sacerdotes. Y recuerdo tanto que llegamos tardísimo, una noche llegamos tardísimo y ya nos estaba esperando la gente para un seminario bien el Espíritu en una vereda que recuerdo tanto se llama Tres Esquinas, una vereda de Sagún, Tres Esquinas. Y cuando llegamos allá en la noche, pues yo era el primero que tenía que predicar, habíamos tenido muchas dificultades en el viaje, más o menos como 24 horas viajando por tierra de Medellín para llegar allá. El caso es que cuando llegamos, el primero que tenía que predicar era yo, predicamos del amor de Dios, gloria al Señor, bendito sea el Señor. Nos fuimos a acostar en una familia que nos hospedó de una manera muy especial y cuando nos levantamos, un tremendo sol y calor impresionante en la costa. A las 5:30 de la mañana aparecía un sol de mediodía en Cartago Valle y ese calor tan impresionante. Y recuerdo que nos levantamos y nos pusimos a hacer las laudes y el oficio de lectura con un hermano seminarista que ahora ya es sacerdote. Y resulta que se nos acerca la señora de la casa y nos dice lo siguiente: primera vez que yo iba a la costa. Y nos dice lo siguiente: ajá, seminarista, ¿tú quieres cabeza de gato? Yo no sabía nada. Y yo dije, cabeza de gato. Lo primero que yo me imaginé en ese momento fue la cabeza de un gato con los pelitos acá, con papa, con yuca, con tomate, con cebolla. Yo dije, ay, Virgen Santísima. Recuerdo que acababa de terminar una asignatura en el seminario que se llama misionología. Y el sacerdote que nos había impartido esa asignatura nos decía, siempre deben de comer lo que les sirvan, lo que les ofrezcan la gente, todos se lo deben de comer. Y yo, Virgen Santísima, yo pensé en la cabeza del gato allí servida, con cebolla. Yo dije, no, ¿qué hago yo? Y había una lucha mental y yo, no, ¿yo qué hago? ¿Será que le digo a esta señora que mejor no me desayuno? Pero yo escuchaba con esa conciencia, ese cargo de conciencia, no, pero es que con tanto cariño que lo hacen, cómase la cabeza de gato. Y yo dije, no, cuando yo no hacía sino imaginarme el bendito gato ahí servido en el plato, yo dije, no. Me metí a la cocina de la señora y le dije, señora, hágame un favor, mire, yo le voy a pedir, por favor, que usted me perdone. Es que, mire, yo soy del Valle del Cauca y allá en mi tierra comemos pollo, marrano, vaca, pescado, pero gato no comemos. Entonces, como gato no comemos, pues hágame un favor, no se preocupe, que yo con una arepa y un café yo quedo tranquilito. Yo que le digo eso a la señora y la señora era que se moría de la risa literalmente. Y yo no sabía si yo había dicho algo imprudente, alguna grosería, alguna expresión soez, y ella le dijo al esposo, el esposo le dijo a los hijos y todo el mundo era muerto de la risa. Era que yo dije algo que cuando dije, siéntese a la mesa, yo me senté a la mesa y cuando me siento a la mesa me dije, ¡toma cabeza gato! Cuando tomo la cabeza de gato, claro, era como un plátano machacado con yuca, con un poco de cosas y huevo. Entonces, hermanos, ¿cierto? Estaban entendiendo una cosa muy distinta a lo que a muchas veces así nos pasa con las cosas de Dios. No, entendemos literalmente las cosas y no sabemos de que detrás de eso hay un sentido, hay un trasfondo y que no es muchas veces lo que Dios nos quiere decir. Si Dios nos está diciendo que somos íntimos con el Señor, que podemos ser amigos de Dios, que podemos ser intercesores y reparadores, lo que nos está diciendo básicamente es que con tu oración podemos sanar, aliviar, disminuir el dolor del corazón de Jesús ocasionado por los pecados de toda la humanidad, de la gente del pasado, del presente, incluso la gente del mañana. Entonces, cuando hablamos de qué diferencia hay entre interceder y reparar, es que la intercesión es el medicamento
y la reparación es consumir el medicamento para sanar. Entonces están muy conectadas entre sí. Reparar el corazón de Jesús tiene que ver concretamente con lo siguiente. Y aquí voy con el segundo testimonio. Es un segundo testimonio un poco fuerte, pero esto, lo que voy a decir fuerte, lo hago con la intencionalidad de que oremos y que seamos conscientes de la importancia de interceder y de reparar, y de que también descubramos la profunda conexión que hay entre ambas. Y fíjense lo siguiente. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, siendo obispo de la diócesis de Sonsón, Río Negro, Antioquia, además, por cierto, eminentemente intelectual, una persona de unas capacidades intelectuales e investigativas muy, pero muy connotadas. De hecho, su tesis doctoral sobre teología la hizo en el sacerdocio de Jesucristo con una universidad canadiense. Monseñor Alfonso de Jaramillo decía lo siguiente en su testamento espiritual. Si ustedes buscan la historia de la renovación carismática católica en la década de los 70, cuando llega a Colombia, por ejemplo, aparece el papel del padre Francis McNutt, un sacerdote norteamericano, estadounidense. Y este padre, Francis McNutt, fue uno de los pioneros de la renovación carismática católica después de esa primera generación del 67, 69, allá en Duquesne, en el nacimiento de la renovación carismática católica. Y este padre, Dios le dio el don de sanación física y el don de milagros, el carisma, una unción especial. Y de hecho, en el libro Y curó toda enfermedad de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, narra él, a modo testimonial, cómo él y este sacerdote que lo mandó a traer para que predicara y orara, oraba por la gente y había médicos que corroboraban científicamente la sanación de las personas. Era una cosa impresionante. Leyendo ese libro, Y curó toda enfermedad. Y resulta que tiempo después, ya Monseñor Alfonso de Jaramillo había tenido la experiencia del bautismo en el Espíritu como obispo, y él mismo dice que fue la experiencia más maravillosa, ni siquiera la ordenación diaconal, ni sacerdotal, ni episcopal. La experiencia más maravillosa fue el bautismo en el Espíritu que él tuvo en su vida, fue una experiencia de amor de Dios. Cómo él se ve revitalizado en su vida espiritual, renovado en su intimidad con el Señor. Y cuando iba al sagrario, pues una vez recibió una llamada y le dijeron, Monseñor, lo están llamando a alguien para informarle algo. Cuando lo llamaban desde Estados Unidos a Monseñor Alfonso para informarle que el padre Francis McNutt había dejado el ministerio sacerdotal, que el padre Francis McNutt había disertado de su ministerio sacerdotal. Dice Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, bajo el seudónimo de J.A. Pastor, dice que en ese momento sintió un dolor profundo, pero profundo en su corazón. Un dolor que le invadía y le salieron lágrimas. No podía creer que un sacerdote tan ungido, tan lleno de Dios, pues haya desertado del ministerio. Y dice Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo que fue al sagrario compungido, contrito, herido por esa noticia. Y le dijo a Jesús Eucaristía, Señor, consuélame. Se ha desertado del ministerio este sacerdote, ungido tuyo. Y dice que en el momento de silencio, de intimidad, de contemplación, momentos después, sintió una voz que le decía, mejor consuélame tú a mí. Mejor consuélame tú a mí. Ese es el reparador. El reparador, amados hermanos, es el que asume el dolor de Cristo. Y es el que a partir de la oración y a partir de la expiación repara el corazón de Jesús. Pascal decía, la agonía de Cristo, la agonía de Cristo. Hola, la agonía de Cristo. ¿Me ven bien? ¿Me escuchan bien? Es como si tuviera todo el volumen bajo. Ya está todo. Arturo, listo.
Te ¿Ya? escuchamos excelente, sí. ¿Me ven y me escuchan bien? Perfecto. Excelente, mejoró. Mm, Fíjense lo siguiente, que decía el padre Francis Magnus, bueno, que Monseñor Alfonso de Jaramillo sintió esa voz en el sagrario que decía, mejor consuélame tú a mí. De tal manera, amados hermanos, que cuando hablamos de ser intercesores y reparadores, estamos de alguna u otra manera también asumiendo el sufrimiento de Cristo. Es decir, no buscamos que Él nos sane, sino que asumimos el dolor que Él tiene. Pascal decía, la agonía de Cristo se extiende hasta el final de los tiempos. Es decir, la pasión de Cristo siempre es prolongada por nuestros pecados, por la maldad, por tantos sacrilegios, por tanta desobediencia y de manera especial por el pecado de nosotros, los que somos creyentes. Entonces, cuando hablamos de reparar, hablamos de interceder, hablamos que a partir de la intercesión, es decir, a partir de la oración, podemos menguar el dolor de Cristo asumiéndolo nosotros mismos. Nosotros mismos nos hacemos ofrenda, oblación, sacrificio, unidos al sacrificio eterno de Cristo en la cruz. ¿Listo, César? ¿Hay alguna otra pregunta? Gloria a Dios. Bueno, sí, hay varias, hay muchísimas, Arturo. O sea, Pues hacerle unas dos más, a ver, pues, unas dos o tres más, a ver. Si es por preguntas, aquí amanecemos, aquí nos quedamos. Pero eso está bien, que pregunte. Y antes de la pregunta, César, invito a las personas, hombre, estas formaciones, pues invitemos a más personas que se unan. Esto es bendición para todos. Invitemos a más personas a que se unan, a que conozcan. Mire, el profeta Oseas dice lo siguiente, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Esto es formación. Podemos conocer, podemos formarnos, podemos instruirnos. Invitemos a otras personas a que sean formadas, a que se instruyan en la oración, en la intercesión, en el conocimiento de Dios. Amén, así es, Arturo. Incluso les recuerdo que hoy en la Eucaristía el Padre hizo referencia a eso, a que se unieran al ejército de intercesores, porque esta formación es exclusiva de este grupo, para los que están dentro del ejército. Entonces, invitemos a más personas que se unan a ser esos soldados que nos ponemos en la brecha. Por supuesto. Bueno, unas tres preguntitas más, querido César. Dice, hay una pregunta muy importante, que cuando se habla de ir a la casa de Dios, ¿cómo lo hacemos en este tiempo? Sí, la Biblia dice en 1 Corintios 6, 19, 20 que nosotros somos el templo de Dios. Podríamos decir, nosotros somos la casa de Dios. Que el templo de Dios, de manera privilegiada, es el sagrario y obviamente la parroquia, la edificación material consagrada. Pero también tú y yo somos el templo. Es más, la traducción de Pablo, que utiliza Pablo en griego, cuando utiliza esa expresión que hace referencia al templo del Espíritu, hace referencia al Sancto Sanctorum, al lugar santísimo del templo. Ni siquiera al templo uniendo el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, sino al Sancto Sanctorum, donde estaba el arca y la gloria de Dios. Es decir, que tú y yo somos la casa de Dios. Es ir a nuestra intimidad, es recogernos. Por eso la Madre Teresa de Ávila decía, cuando habla en las moradas, no es hacia afuera, es hacia adentro. Es hacia adentro. Porque si Dios está en mí, yo debo de ir de mi exterioridad a mi interioridad. Al silencio, a la oración, al recogimiento. ¿Cierto? Entonces, en tu casa, por ejemplo, puedes ir a la casa de Dios. Puedes entablar tu diálogo íntimo con el Señor, ¿cierto? Allí, en tu habitación, en la sala, si tienes un oratorio dispuesto en tu casa, que sea ese lugar santo, ese lugar de intimidad, este lugar donde oras, donde dialogas, donde hablas, donde conversas, donde intimas con el amado. Arturo, bueno, una pregunta sobre ya la práctica en la oración. Dice que si rezar el rosario y la coronilla me sirven como reparación o intercesión.
Por supuesto, cuando lo ofrecemos por la salvación de todos, cuando ofrecemos la coronilla por los pecados de todos, es intercesión y reparación. Cuando ofrecemos la Eucaristía por todos, todo acto de oración por la humanidad es reparación. Okay, bueno, y terminamos con esta última pregunta que nos habla sobre los dones. Dice que si uno recibe un don del Señor puede pedir que puede pedir no tenerlo. O sea, hacen esa pregunta. O sea, si recibe un don del Señor, ¿puede qué? Puede decirle al Señor no tener, o sea, pedir no tenerlo, es lo que escriben acá. A ver, hay un axioma o una ley, por así decirlo, dentro de la teología que dice lo siguiente: la gracia no anula la naturaleza, sino que la perfecciona. Es decir, cuando Dios te quiere dar algo, Dios cuenta con tu libertad. Dios es un caballero. Dios no se impone. Entonces, cuando Él te da un don, es porque de alguna u otra manera Él primeramente te ha dado la atracción por ese don y ha contado con tu consentimiento. Ahora, si tienes un don y ya no quieres usarlo, díselo, Señor, te lo entrego. Te lo entrego. Pero si permaneces porque de alguna u otra manera está confiando en ti para que puedas a través de ese don evangelizar y llevar la salvación a muchas personas. Que no nos vaya a pasar como la parábola de los talentos. Recuerde que a uno le dio 10 y le multiplicó. A otro le dio 5 y le multiplicó. Y a otro le dio 1 y dijo, no, pues es que me dio miedo y mejor lo enterré. No. Espera. Si tienes ese don, ese talento, ponlo al servicio. Compártelo. No para tu gloria, sino para la gloria de Dios y para bien de los hermanos. Bueno, entonces, Arturo, creo que ya podemos entonces finalizar nuestro espacio de formación. Hoy nos hemos alargado, hoy ha sido un plus. Hoy ha sido un plus, mi querido, vean, 20 minutillos más, mi querido César. ¿Ah? Bueno, Así entonces, es. hermanos, vamos a terminar con un momento de oración, de intimidad. Vamos a orar y culminamos ya la escuela de formación. Van haciendo las tareas propuestas a las personas que hay que dar la tarea propuesta. Todo esto para que cada uno de nosotros pueda profundizar y entablar una familiaridad mucho más profunda con el Señor. Padre Santo, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te honramos y te glorificamos, Señor. Tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres majestuoso. A ti la gloria, a ti la alabanza, a ti la adoración. Te damos gracias por esta escuela de formación. Te damos gracias por todas las personas que nos siguen en esta escuela de oración. Ponemos en tus manos sus necesidades, sus anhelos, sus sueños, sus luchas, su sufrimiento, su dolor. Ponemos en tus manos a los lugares, las ciudades, los países, a las personas que nos siguen en esta escuela de oración. Donde quiera que se encuentren, reciban paz, bendición, gracia, santidad, vida eterna. Señor, que tu reino se establezca en nosotros, Señor Jesús. Que tu amor lo sea todo para nosotros. Permite, Señor, que tu reino llegue a los que sufren, de manera especial a tantas personas que padecen hambre, que padecen sed, tantas personas que están agonizando, a tantas personas que están en las cárceles con angustia, que están en enfermedad, que están agonizando, a todas las personas que sufren maltrato, rechazo, desigualdad, a todas las personas que quieren muerte. Oramos por los que violan, por los violados, por los que asesinan y por los asesinos. Oramos por las personas presas por las cadenas de la drogadicción, de la prostitución. Oramos por los políticos que son corruptos. Oramos por los pobres. Oramos por los que tienen dinero y cada vez más quieren tener dinero.
Oramos por todo, Señor, por la humanidad entera, tal y como somos, nos presentamos, Señor, con nuestras miserias, con nuestra poquedad. Creemos en aquella promesa que aparece en 2 de Crónicas 7:14. Si tu pueblo volviese a mí de sus malos caminos, yo me volvería a ustedes y sanaría su tierra. Señor, sana nuestra tierra. Sánanos, Señor. Sana nuestra tierra. Clamamos bendición sobre nuestra tierra. Clamamos bendición sobre nuestras familias. Clamamos bendición sobre nuestros niños, sobre nuestros jóvenes. Clamamos bendición sobre tus consagrados, Señor. Oramos por el Papa Francisco. Oramos por todos los cardenales, por todos los obispos. Oramos por todos los sacerdotes. De manera especial aquellos que son calumniados, aquellos que están en pecado, aquellos que están alejados de la presencia de Dios, aquellos que están pensando en desertar de su ministerio. Oramos por todos, Señor Jesús. Oramos por los religiosos, religiosas, seminaristas, misioneros, laicos comprometidos, Señor. Desciende sobre tu pueblo una nueva unción, un nuevo despertar, un nuevo avivamiento, una nueva generación, Señor. Lo profetizamos, lo declaramos, en el nombre sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora del Carmen, Ruega por nosotros. Dios amor nos bendiga a todos hoy siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, César, muchísimas gracias. Una feliz semana para todos, que esta semana sea de bendición para todos. Le damos gracias a Dios por esta semana que culmina. Que esta semana sea de bendición, de gracia, de intimidad con el Señor, como Moisés, el íntimo, de intimidad con el Señor, para todos. Éxitos y muchas bendiciones. Amén. Gracias, Arturo. Bueno, ya saben, entonces, ahorita preguntabas por los videos. Les recuerdo, los que están aquí en vivo, los videos que están en el grupo, quedan en el grupo, los pueden buscar, pueden repetir el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Todos los videos los pueden repetir. Y entonces, nos vemos entonces el próximo domingo. Hasta luego, Arturo. Dios los bendiga a todos. Pero Dios los bendiga. Una feliz semana para todos. Un abrazo.